Muchas gracias. Agradezco la presencia del presidente Coparmex, presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa. Muchas gracias, como siempre, por estar con la disponibilidad de platicar con nosotros, presidente. Muchas gracias, te lo apreciamos mucho. Sí, con mucho gusto, Eduardo. Muchas Muy gracias. buenos días. Es siempre un gusto saludarte. Muchas gracias. Varias cosas que recorrer. Me gustaría recorrer algunos temas importantes que seguramente tú los reconoces igual como importantes. Eh, Tengo que empezar con la coyuntura, que no es poco importante. Qué terrible lo que está sucediendo en México en materia de seguridad. Exige lo que vimos en Querétaro, que ya tomemos en serio el reto y veamos qué no está funcionando para hacer ajustes a las estrategias del combate a la criminalidad. Sí, sin duda, Enrique, Eduardo, lamentamos los hechos ocurridos en Querétaro. Es algo de lo que nos parece que no debe suceder en nuestro país y que, pues como bien dices, hay que tomar este tema en serio para llegar al fondo de qué es lo que está provocando, quiénes son los que incidieron para que sucedieran estas atrocidades y desde luego podamos evitar que esto vuelva a suceder, no nada más en el entorno de un partido de fútbol como el que sucedió, sino en general en el país. Me toca, Eduardo, visitar en este rol como presidente nacional de Coparmex, pues 2 o 3 ciudades en cada semana y en todo el país hay esta inquietud, esta preocupación por el aumento en la seguridad, manifestada de muchas maneras, desde luego hacia las empresas en cuanto al robo de mercancía, el robo de vehículos, la extorsión que incluye cobro de piso, pero también cuando vemos y conocemos a través de las redes sociales estas atrocidades que ocurren en distintas partes del país, pues nos lleva a, en primera instancia, desde la ciudadanía, pedirle a las autoridades el que todos queremos un México en paz. Por mandato constitucional le corresponde al Estado la seguridad y es por eso que se lo tenemos que pedir, que se coordinen las fuerzas federales, estatales y municipales para pues darnos esa seguridad que queremos todos los mexicanos, que podamos transitar por todo el país sin temor a ser víctimas de un delito, que podamos asistir a un espectáculo en compañía de la familia sin estar en riesgo de las atrocidades que vimos en Querétaro. Y por eso, pues sí le pedimos a las autoridades que haya una investigación a fondo. Tenemos que entender qué es lo que está pasando para que sucedan este tipo de acontecimientos, Eduardo. Sí, tienen contacto, o sea, ¿es suficiente la comunicación que se tiene con el presidente o valdría la pena que fuera más cercana, más inmediata, que se rebotaran las ideas pues, por lo menos una vez a la semana? O sea, tener una relación más estrecha con el Ejecutivo, ¿es deseable? Sí, de alguna manera la comunicación con el Poder Ejecutivo es muy frecuente, es muy intensa en distintos temas. Ahí tenemos que reconocer, Eduardo, que ha habido apertura al diálogo por parte del gobierno. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo, ¿verdad? Hay Claro. distintas perspectivas, distintos puntos de vista, pero el hecho de que haya apertura al diálogo, que haya respeto a las posturas de cada parte, ayuda a ir avanzando. Te puedo comentar que, por ejemplo, tuvimos un diálogo muy intenso, como sabes, con la Secretaría del Trabajo, con la secretaria Luisa María Alcalde, para esta negociación de la ley en materia de subcontratación y luego todo el proceso de implementación. Todavía recientemente, hace un par de semanas, tuvimos un foro sobre la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU, porque de acuerdo con cómo cambió la regla, pues había muchas dudas de las empresas de qué es lo que se tenía que hacer para cumplir con la ley. Pero también, por otro lado, tenemos un diálogo muy intenso con la Secretaría de Economía, con Tatiana Cloutier, para este plan de reactivación económica que se anunció hace aproximadamente 3 semanas, en donde el anuncio
estuvimos presentes varios organismos empresariales, no nada más Coparmex, también se hizo este plan de reactivación económica con CONCAMIN, con CANACO, Consejo Nacional Agropecuario y Canacintra, de tal manera que pues, eso refleja un trabajo de todo un año para llegar a ese plan de reactivación económica. También tuvimos esta apertura para dialogar con los aumentos al salario mínimo, en donde, bueno, nuevamente llegamos a un acuerdo de cuánto es lo que se tenía que aumentar el salario mínimo. Y ahora pues estamos en proceso de diálogo, Eduardo, en esta reforma constitucional en materia eléctrica, en donde hay un diálogo intenso con el legislativo. Estuvimos presentes ahí en el Parlamento abierto, haciendo una propuesta diferente, Eduardo, en donde lo que propusimos es que en lugar de hablar a favor o en contra de la reforma eléctrica, hablemos en favor de lo que necesita México. Y en ese sentido hicimos una propuesta de 8 puntos en donde estamos en pleno diálogo con el legislativo, pero también en reunión que tuvimos con el presidente de la República, los organismos empresariales que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, pues yo puse sobre la mesa esa propuesta al presidente. Lo que le comenté es que así como el año pasado hubo el diálogo para llegar a un acuerdo en materia de subcontratación, pues hoy hay las condiciones para que en ese diálogo lleguemos a un acuerdo en esta ley en materia eléctrica, en donde reconocemos que hay ajustes que hacer a los contratos que son vigentes, que son legales de acuerdo con esa ley vigente, y que después de 9 años que se aprobó la reforma energética, pues requieren ya de ciertos ajustes. En ese sentido, por ejemplo, el que le paguemos a la Comisión Federal de Electricidad por el respaldo que nos da, porque eso incentivaría a que se haga inversiones, por ejemplo, en baterías, en la transformación tecnológica, Eduardo, en que, por ejemplo, se invierta en desarrollo de electrodomésticos de bajo consumo, porque mientras no se cobre por esa parte no hay incentivo para el desarrollo. Consideramos que hay esas condiciones para el diálogo y por eso te podría mencionar muchos otros ejemplos de este diálogo muy frecuente que tenemos con distintas dependencias del gobierno y con el mismo presidente de la República. Gracias. Esta madrugada, en la madrugada, el petróleo internacional estaba ya tocándole la puerta a los $130. Después se contrajo un poco el precio, está sobre 122 y 125, el Brent del Mar del Norte, 122, el West Texas. Esto puede generar un problemón económico nacional, bueno, no solamente en México, en otras naciones, por supuesto, también, pero en México esto generaría un problema y quizá si no se soluciona rápido, sino el asunto en Europa, podría implicar presiones para hacer ajustes presupuestales. Sí, desde luego, esta situación de la invasión de Rusia en Ucrania, por cómo están conectadas las economías globalmente, pues traerá consecuencias a todo el mundo. Y este elemento que mencionas, el precio internacional del petróleo, pues es una primera consecuencia de esta situación y que va a afectar las economías de todo el mundo, incluyendo la economía de México, que por un lado podríamos pensar que nos beneficia por el petróleo que exportamos, sin embargo, también por las gasolinas que importamos, pues nos veremos afectados con este aumento en los precios. Desde luego, esto incide en los precios de muchos productos que consumimos y generará pues un efecto inflacionario que veremos en todo el mundo, en donde ya de por sí, Eduardo, teníamos una inflación alta en muchos años, que llegamos al 7% en el cierre del 2021 y que veíamos cómo iba bajando lentamente. El pico fue en noviembre y estimábamos que llegaríamos a diciembre alrededor del 4,5%. Esto va a afectar el efecto en la inflación, en el precio de muchos productos y desde luego, como bien mencionas, lo que será los efectos en el presupuesto. Entonces sí, es una situación. Esperemos, Eduardo, que esto se pueda resolver en el corto plazo. Hemos visto una respuesta muy proactiva de muchos países, que ojalá esto llegue el mensaje hacia Rusia para poder llegar a un acuerdo pacífico en donde no se tiene que recurrir a estas invasiones territoriales
para arreglar diferencias que se tengan entre los países y realmente por el bien de todo el mundo, no nada más de las economías, sino de las personas. Esperemos que este conflicto de Rusia con Ucrania se resuelva en el menor tiempo posible. Oye, presidente, a título personal, cuando Carlos Slim habla de que no deben estar peleándose el gobierno y la iniciativa privada, a mí como mexicano, como elector, me da la impresión de que Slim le da un espaldarazo al régimen y como que no precisamente coinciden que los procesos de división que se han dado en México vienen, me da la impresión que piensa que vienen de la iniciativa privada. Eso no es cierto. O sea, yo te digo como ciudadano, digo, no, perdón, quien ha estado atizándole a la división ha sido el titular del Ejecutivo, no la iniciativa privada, no la iniciativa privada. ¿Qué sentimiento tienen ustedes en la Coparmex con respecto a ese tema delicado, sin lugar a dudas? Sí, lo que vemos en Coparmex es que nuestra postura es de ser contrapeso al gobierno. Así como hay contrapesos en la división de poderes, contrapesos en los órganos autónomos, contrapesos entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, nos corresponde a los organismos ciudadanos contrapesos en ciertos temas, en especial a los organismos empresariales, este tema económico. Y nos parece en Coparmex, nuestra postura ha sido muy clara, desde luego reconocer los aciertos del gobierno, pero también señalar aquellos temas en donde no va hacia donde el país requiere ir y siempre con una propuesta, así como en el tema de inseguridad que señalamos, hacemos una propuesta de qué es lo que se tiene que hacer en el tema de la escasez de medicamentos, en el tema de la caída del empleo, en el tema de la caída de la actividad económica. Siempre señalamos propuestas que desde nuestro punto de vista ayudan a resolver estos grandes desafíos que tenemos en el país. Entonces nos parece que ante estos grandes desafíos, Eduardo, México nos necesita unidos. Y México nos necesita a todos. Nos parece que la polarización, independientemente de dónde surja, no nos lleva a resolver estos desafíos que tenemos como país. Y por eso desde Coparmex llamamos a la unidad. Cada uno tenemos que colaborar con nuestro granito de arena para resolver lo que a cada uno nos corresponde y así tener un mejor México. Entonces nos parece que la postura de Coparmex tiene que seguir siendo una crítica constructiva, señalar cuando el país no va hacia el sentido en que creemos que debe de ir y siempre hacerlo con propuestas, Eduardo. Pero coincides en que no ha sido la iniciativa privada nacional la que le ha atizado a la división. No, desde luego que lo que nosotros hemos hecho es en ese contrapeso, desde luego, no dividir, sino llamar a la unidad desde Coparmex, a la unidad del sector empresarial, la unidad con la sociedad, la unidad como país. En las visitas que hago a los distintos estados, a los gobernadores de los estados, les ofrecemos el diálogo, les ofrecemos colaboración. Lo mismo al Poder Ejecutivo, ofrecemos esa colaboración, que es lo que se requiere. La polarización, la desunión, no nos va a llevar a resolver estas grandes diferencias que tenemos en el país, empezando por pobreza y desigualdad, siguiendo por corrupción e impunidad y pues tantos temas que tenemos como la necesidad de una reactivación económica, de recuperar el empleo, de que haya suficientes medicamentos, de que se completen los esquemas de vacunación. En fin, tenemos tantos retos, Eduardo, que más vale que trabajemos en colaboración, unidos para resolverlos. Bien, revisamos el asunto en abril, revisamos la agenda en abril otra vez, si nos lo permite, sería muy rico tener la posibilidad de ir revisando los temas contigo, es muy sano hacerlo, siempre tomar en cuenta la posición de la Iniciativa Privada Nacional. Con mucho gusto, Eduardo, estaremos siempre atentos. Te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros, presidente. Igualmente, un abrazo y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias.